Un cordial saludo. Puesto brevemente el fundamento de la oración de intercesión en los términos que ya hemos mencionado y que repito, la oración de intercesión tiene que ver con ponerse en medio de dos personas en conflicto con el plan de reconciliarlas. Segundo, el sacerdocio asignado a Aarón y su familia y a la tribu de Leví tenía que ver con la función de mediación entre el pueblo y Dios para presentar ofrendas, sacrificios y juzgar en juicios, entre otros. Jesús cumple la función de sacerdote, pero a través de una línea con características eternas, según el orden de Melquisedec, y entre cuyas funciones está la de ponerse entre el hombre y Dios para interceder por el hombre. Pasemos entonces ahora a revisar algunas experiencias de intercesión de Jesús en su ministerio terrenal primeramente, tomándolas como ejemplo de lo que podemos hacer los creyentes en el papel de interceder por otros. Leamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sin duda la expresión de intercesión de Jesús está en las palabras: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Procuremos revisar estos dos versículos y encontremos algunas lecciones para que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual y especialmente en esta función importantísima de ser los intercesores que Dios está esperando en estos tiempos. Simón, Simón. Noté que Jesús se dirige a él como Simón, es decir, el nombre anterior a su llamado, el nombre de sus recuerdos como pecador, que no puede vencer la prueba, impulsivo. Pedro era el trigo, pero Simón es la confianza en sí mismo, es decir, la paja. Cuando un nombre es repetido de esta manera en los escritos sagrados, parece que siempre tiene que ver con la intención de ser una expresión de amor, pero a la vez manifiesta una advertencia, como si hubiera dicho: mientras tú y los demás luchan por la supremacía, Satanás se esfuerza por destruirlos a todos. La segunda frase: Satanás os ha pedido. Jesús le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Así como el trigo es separado de la paja, Satanás quiere separarte de Dios. Una forma de conseguirlo es por medio de la tentación, de manera que aquí hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Quisiera mencionar algunos versículos donde la palabra de Dios muestra a Satanás activamente en esta función. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 2 versículo 7: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Primera de Tesalonicenses 3, 4 y 5 dice: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El profeta Amós capítulo 9 versículo 9 dice: porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Y finalmente, segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pensemos un poco en el término zarandear. En el idioma original esta palabra se traduce como apalear, aventar, zarandear, es decir, sacudir con fuerza para separar el grano de la paja y quitarle toda la mugre para que el grano salga limpio y pueda ser útil.
Zarandear es un proceso que se hacía en ese entonces con el trigo, cuyo propósito era separar la paja o todas las impurezas y dejar un grano limpio y útil para los diferentes usos. El doctor John Gill, 1697, dijo: zarandearos significa sacudirlos de un lado a otro como el trigo en un tamiz, esto es, para afligirlos y angustiarlos, para dispersarlos de ambos de Jesús y también de los demás. Satanás ya tenía control de Judas. Lucas 22:3 dice: y entró Satanás en Judas, y ahora Satanás quiere zarandear a Pedro y los demás, tratando de esparcirlos. Sin embargo, Jesús le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti. Satanás no aplastó por completo a Pedro, pero eso no tuvo nada que ver con Pedro mismo. Fue porque Jesús oró por Pedro. Es muy maravilloso recordar que Jesús ora por su pueblo, protegiéndonos de Satanás. Seguramente ha habido muchos momentos en los que pudimos haber perecido, pero Jesús oró por nosotros y nos protegió. El versículo continúa diciendo que tu fe no falte. ¿Cuál fue el ruego de Jesús? Este es el ruego de Jesús, que tu fe no falte. La fe de Pedro falló, pero no completamente. Lo hizo caer, pero no cae fuera de sí, del plan de Dios. No abandona a su maestro y su causa finalmente, como lo hizo Judas. Todo el mundo ve por la negación de Pedro de su Señor que su fe falló y también su gran valor, y sin embargo leen en la traducción común que Cristo oró, no para que no pecara, sino para que su fe no falte. ¿Pueden entonces concebir que la oración de nuestro Señor Jesús fue escuchada? Sin duda. Fue una ventaja para Pedro que nuestro Señor orara por él, pero no era tanto por su honor que tuviera necesidad de tal oración, más allá de todos los demás. Que tu fe no falte. La fe de Pedro sería probada, pero no faltaría. Jesús no vio el lapso temporal por venir como un fracaso de la fe, porque él sabía y oró para que Pedro volviera a él. Aunque los creyentes tengan muchos defectos y fallas en su conducta, es un consuelo saber que, por la intercesión de nuestro abogado junto al Padre, la fe de los genuinos creyentes, aun cuando a veces sean sacudidos, nunca quedará extinguida, porque serán guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Jesús encarga a Pedro que cuando se recobre de la caída, su fe renovada y robustecida por la triste experiencia le sirva para ayudar a sus hermanos cuando la fe de estos se halle en peligro. Y qué interesante cerrar con esta última reflexión. ¿Cuántas personas a tu lado están esperando por tu intercesión? ¿Cuántas personas el adversario está zarandeando en este momento? Pero tal vez tu oración haría un efecto para que esas personas no se debiliten en su fe. Le animo para que antes de que termine este día, busque, piense, pregunte por personas que necesitan su oración de intercesión para que, a pesar de la prueba más difícil, de la crisis que casi los debilite, su fe no falle. Ore por ellos, interceda por ellos, porque ese papel lo ha delegado Dios en estos tiempos a su pueblo, a la iglesia. Dios te siga bendiciendo.